Hola, hoy vamos a comenzar con un video de estequiometría, el tema nuevo que estamos viendo. No voy a explicar mucho lo que es estequiometría ni las leyes que lo abarcan, sino directamente vamos a la resolución de un problema. Cualquier duda pueden consultarme a mi mail, que está acá en pantalla, también en Instagram, que ahí subo alguna fórmula o ejercicio resuelto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Acá nosotros tenemos que hallar la fórmula de combustión primero del compuesto de referencia. En este caso es el compuesto que dice acá 4-etil 3-propiloctano. Igual yo ya lo había copiado acá abajo. Como es un alcano, acá tenemos la fórmula de combustión completa del alcano. Vamos a reemplazar únicamente, obviamente que tenemos que hallar el valor de N. N es el valor del número total de carbono que tenga la molécula. ¿Cómo vamos a determinar el número total de carbono con solo tener el nombre? Acá no hace falta desarrollar la estructura del compuesto, porque además no nos interesa a nosotros qué estructura tiene, más allá de saber obviamente si es alcano, alqueno o alquino. En este caso es un alcano por la terminación y tiene algunos radicales. Vamos a ver cuál es el número total de carbonos, entonces sería el valor de N. ¿Cómo vamos a determinar? Paso por paso vamos a ir viendo que el primer radical, que es un etil, el etil tiene 2 carbonos, por lo tanto ahí determinamos que este etil tiene 2 carbonos. Este 4 únicamente nos dice la ubicación donde se encuentra en la cadena, pero a nosotros nos importa el número de carbono que tenga el radical, en este caso 2. El propil tiene 3 carbonos y el 3 indica la posición en la cadena. Entonces acá sabemos que allá hay 2 en el etil, 3 en el propil, y un octano, octa, viene de 8, por lo tanto tiene 8 átomos de carbono esa molécula. En total tenemos que determinar N, que N va a ser igual a la suma de todo. Por lo tanto nosotros acá tenemos 13 carbonos. Ese es un valor que nosotros ya podemos usarlo en la fórmula de combustión completa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo paso por paso, pero acá como tengo una sola hoja, voy a usar otra hoja como cálculos auxiliares. Entonces vamos a hacer en esta. Después lo paso. Ahora, tengo que N dijimos que vale 13. Entonces N vale 13. Acá vamos a reemplazar a N, sería el 13, en todo donde aparece en la fórmula. Por lo tanto acá tenemos que, en este caso tenemos carbono 13, hidrógeno va a ser 2 por 13 más 2. 2 por 13 sería 26 más 2, 28. Entonces tenemos, esta es la estructura del hidrocarburo, más 3 por 13 más 1, acá hago todos los pasos para ver cómo se reemplazan la fórmula únicamente. Esto es la cantidad de oxígeno. Y ahí tenemos N dióxido de carbono, por lo tanto tenemos 13 dióxido de carbono, más N más 1, sería 13 más 1, 14 de agua. Y ahí estamos hallando la fórmula o la reacción química completa de la combustión del alcano. Entonces acá esto no modifica nada, vuelvo a copiar, carbono 13, hidrógeno 28, más, y acá lo hacemos en la calculadora, 3 por 13 más 1, 3 por 13 más 1 es 40, 40 dividido 2, acuérdense que cuando tenemos una reacción química se trabaja en la parte de los moles, sería en esta parte donde nosotros tenemos acá adelante, que eso es número de moles totales que tenemos de ese compuesto. En este caso indica que tenemos 13 moles de dióxido de carbono. En este caso nosotros vamos a tener una cantidad de moles de oxígeno. El valor que se coloca es siempre un número entero y no un número decimal. Si la división que nosotros obtenemos acá da un número entero, se coloca el número entero.
Si la división da un número decimal, se coloca la fracción. Como 40 dividido 2 es 20, es un número entero, colocamos el número entero. Supongamos que sería 39 dividido 2. Sabemos que va a dar un número decimal. Por lo tanto, ahí colocamos el número como fracción, sería 39 medio. Pero en este caso, colocamos los 20 de oxígeno. Del otro lado quedaría 13 dióxido de carbono más 14 de agua. Entonces, esa es la fórmula de combustión completa de este alcano. Ahora, lo único que voy a hacer es reemplazar. Voy a reemplazarlo acá, en donde teníamos, que es carbono 13, hidrógeno 28, más 20 de oxígeno, más 13 de dióxido de carbono, más 14 de agua. Ahí tenemos la fórmula de combustión completa. Ahora vamos a hallar la masa, número de moles y volumen molar de cada uno de los reactivos y cada uno de los productos. Acuérdense que los reactivos son los que están a la izquierda, reactivos, y los productos son los que están a la derecha. Entonces nosotros tenemos que hallar primero la masa, después vamos a hallar el número de moles, que si bien ya está en la ecuación, y último el volumen molar. Acuérdense también que el volumen molar solamente tienen los gases, no los líquidos ni sólidos. Eso no significa que no tengan volumen, todos los cuerpos tienen volumen, pero en este caso volumen molar van a tener solamente los gases. Vamos a hallar ahora la masa molecular. ¿Qué dato usamos? De la tabla periódica tenemos que el carbono tiene 12 gramos, el hidrógeno tiene 1 gramo y el oxígeno tiene 16 gramos. ¿Está? Esa es la masa molecular. Entonces, ahora vamos a tener que hallar la masa molecular de cada uno de los compuestos que tenemos. Vamos a comenzar por el hidrocarburo. Acá tenemos nosotros, voy a hacer el cálculo acá, total pasamos después a la otra hoja, que de carbono nosotros masa molecular del hidrocarburo se coloca ahí. Nosotros colocamos de esta forma, haciendo referencia a que esta masa molecular que vamos a calcular es del hidrocarburo. Entonces acuérdense siempre de indicar de qué están sacando la masa molecular, porque acá tenemos 4 compuestos. Entonces esta es del hidrocarburo, vamos a hacerlo. Carbono sabemos que cada uno tiene 12 gramos. Por la cantidad que tenemos, por la atomicidad sería, que en este caso es 13. Más hidrógeno tenemos 1 gramo, por la cantidad que tenemos, que en este caso hay 28. Entonces ahí tenemos solamente una ecuación matemática que la resolvemos. Hacemos 12 por 13, que es 156 gramos, más 1 por 28, que es 28 gramos. Y en total la masa molecular nos quedaría 184 gramos por mol. Esa es la masa molecular del hidrocarburo. Entonces nosotros ya tenemos que un mol de ese compuesto tiene 184 gramos. Vamos a hacer acá por las dudas masa molecular del dióxido de carbono, que en este caso tenemos 12 gramos el carbono por 1, porque acá la atomicidad es 1, más el oxígeno es 16 gramos cada uno, por los 2 que tenemos sería por 2. Entonces 12 por 1 es 12 gramos, más 16 por 2, que es 32 gramos. Y en total la masa molecular del dióxido de carbono valdría 44 gramos por mol. Entonces ahí tenemos la del hidrocarburo, la del dióxido de carbono, y ahora hallamos la masa molecular del oxígeno, que me salté acá, primero calculé este. Entonces calculamos la del oxígeno, que como sabemos cada uno tiene 16 gramos por 2, sería una molécula, tiene 32 gramos por mol. Calculamos la del oxígeno. La última, la masa molecular del agua. Entonces hacemos 1 gramo que tiene cada hidrógeno
por la cantidad que tenemos por 2 más 16 gramos el oxígeno por 1 que tenemos. 1 por 2, 2 gramos, más 16 por 1, 16. En total sería 18 gramos por mol. Esa es la masa molecular. Bueno, una vez que calculamos toda la masa molecular de cada uno de los reactivos y de los productos, solamente paso en limpio. Teníamos que 1 mol del hidrocarburo tiene 184 gramos. Más, nosotros acá tenemos 20 moles por la masa molecular del oxígeno, que ya calculamos que eran 32 gramos por mol. ¿Está? Del hidrocarburo está de más decir que hay 1 mol. ¿Por qué? Porque acá no aparece ningún número, entonces se sobreentiende que hay 1, si no directamente no estaría. Gramos por mol, me olvidé de ponerlo ahí. Del dióxido de carbono tenemos 13 moles. Voy colocando en rojo la cantidad de moles para que no se confundan. Por la masa molecular que calculamos recién, que era 44 gramos por mol. Del agua tenemos 14 moles por la masa molecular, que es 18 gramos por mol. Ahí nosotros entonces tenemos la masa molecular de cada uno. Ahora queda multiplicar por la cantidad de moles que tiene. Obviamente que si esto es mol y acá tenemos mol también, los moles con moles se cancelan y la masa no quedaría solamente en gramos. Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener solamente 184 gramos más la masa. Acá tenemos 32 por 20. Sería 640 gramos. Ya no por mol porque se cancela con los moles. Del otro lado tenemos 44 por 13. Sería 572 gramos. Más tenemos 14 por 18, que nos da 252 gramos. Ahora, para saber si lo que hicimos está bien, ¿qué tenemos que hacer? Solamente sumar la masa de los reactivos y debe dar igual a la suma de la masa de los productos. ¿Por qué eso? Porque tenemos la ley de Lavoisier, que es la ley de conservación de la masa, que establece que la materia no se crea ni se destruye, por lo tanto solamente se transforma. Entonces, nosotros si tenemos una X cantidad de masa de reactivos, tenemos que obtener la misma cantidad de masa de productos. ¿Está? Entonces solamente sumamos. Igual esto está bien, pero calculamos 184 más 640 nos da, anoto acá al costadito, 824 gramos. Eso en reactivos. En productos tenemos 572 más 252 y da 824 gramos. Por lo tanto, los dos coinciden, está bien. Si a ustedes no les coincide en alguno de los dos, revisen los cálculos que hicieron anteriormente. Por eso es importante que tengan la hoja donde están haciendo los cálculos para ver dónde está el error, si es que hubo. Es muy difícil que se equivoquen, pero por ahí pasa. Bueno, lo primero que les dije era que íbamos a calcular en la masa molecular, que es lo que hicimos recién. Esto es masa molecular. Ahora vamos a calcular número de moles y el último es el volumen molar. Entonces nosotros tenemos acá 1 mol, que es lo que está en rojo. Solamente reescribimos, que es lo que aparece acá. Acá tenemos 20 moles, tenemos 13 moles y tenemos 14 moles. Ahora, como les dije, volumen molar solamente tienen los gases. ¿Está? Por lo tanto, tienen que saber si el hidrocarburo, dependiendo del número de carbonos, es sólido, líquido o gaseoso. En este caso, este hidrocarburo no es gas, por lo tanto vamos a hallar la masa de lo que tenemos nosotros acá. ¿Cómo hacemos? Nosotros sabemos que 1 mol de cualquier gas, siempre en estado gaseoso, tiene 22,4 litros. ¿Cómo hago para hallar el volumen de cada uno? Solamente multiplico el volumen molar
por la cantidad de moles, porque en este caso es 22,4 litros, 1 mol. Entonces multiplico por la cantidad de moles, ¿no? Acá tenemos 22,4 por 20 en el caso del oxígeno y tenemos 448 litros. En el caso del dióxido de carbono tenemos 22,4 por 13, sería 291,2 litros. Y en el caso del agua tenemos por 14, 313,6 litros. Ahora, importante, las masas moleculares, las que están acá, la primera, son las únicas que deben coincidir. Si ustedes suman el número de moles o el volumen de cada uno, no les va a dar igual. Y en el caso de que coincida es justamente solamente eso, una coincidencia, nada más que eso. Por lo tanto, si no coincide la masa, ahí sí tienen un problema, que hay algo mal. Pero en el caso de los moles no tiene por qué darle igual, al igual que el volumen molar. Una vez que tenemos esto, nosotros ya tenemos completa la relación estequiométrica. ¿Está? Una vez que tenemos eso, entonces tenemos completa la relación estequiométrica. Ahora, una vez que tengamos todo, solamente leemos el problema, que acá lo tenemos, y copiamos los datos que nos da. Voy a copiar los datos en rojo. Entonces dice que se quema 3,5 moles del hidrocarburo. ¿Cuál es el hidrocarburo? El primero. Entonces anoto el primer dato, que es 3,5 moles. Acá pongo datos. Ahora, ¿qué más dice? Para ello se dispone de 1,24 kilogramos de oxígeno. Entonces del oxígeno tengo 1,24 kilogramos. ¿Cuál será la masa de dióxido de carbono y los moles de agua que se producirán? Entonces me está preguntando a mí, la masa, X gramos sería la masa del dióxido de carbono, y los moles, X mol de agua. Eso me pregunta. Entonces, ¿qué voy a usar de la relación estequiométrica? Los datos, serían los datos que yo hallé, que coincide con la unidad de los datos que saqué del problema. Acá yo tengo, por ejemplo, para ser más preciso, tengo 3,5 moles, por lo tanto, de los dos datos que tengo del hidrocarburo, no voy a trabajar con la masa que está en gramos. Voy a trabajar con los moles que coincide con la unidad que me da el dato. Entonces voy a trabajar con un mol. Acá estoy marcando lo que vamos a utilizar. Lo otro que no marco no va a aparecer en ninguna parte de la resolución del problema. Entonces tenemos acá 1,24 kilogramos. Kilogramos es una unidad de masa, si bien no está en gramos, como acá, es una unidad de masa, por lo tanto vamos a trabajar con la masa, no con los moles ni tampoco con el volumen. Ahora, del dióxido de carbono me pide número de gramos, sería la masa que yo voy a obtener, por lo tanto trabajo con la masa. Y del agua me pide la cantidad que se forma en moles, por lo tanto no voy a trabajar con la masa ni con el volumen, sí con los moles. Entonces, una vez que tengo marcado eso les sirve para guía, no es importante que lo hagan una vez que tengan práctica, pero es una guía bastante visual y es práctica, por lo tanto lo pueden marcar. Entonces vamos a trabajar con esos valores. Ahora, ¿cómo voy a resolver? Acá en este caso vamos a resolver de forma sencilla con regla de 3 simple. Por lo tanto, yo voy a tener que combinar un reactivo con la masa de uno de los productos. Después hago lo mismo con el otro reactivo y combino con el mismo producto. ¿Para qué hago eso? Porque uno de los dos se va a terminar primero. Puede ser que esté en relación estequiométrica, no sé, vamos a calcularlo ahora. Pero siempre tiene que combinar los dos reactivos con un solo producto. Y después que determinen cuál va a ser la masa real que se forma de ese producto, vamos a trabajar con el otro.
¿Está? Vamos a hacer la regla de 3 entonces. A mí me dice en la relación estequiométrica que con un mol del hidrocarburo pongo carbono X, hidrógeno X, solamente para simbolizar el hidrocarburo. Con un mol del hidrocarburo yo obtengo 572 gramos del dióxido de carbono. Ahora, con la cantidad que me da el dato, sería con 3,5 moles del hidrocarburo, yo voy a obtener X. Acuérdense que la regla de 3 siempre es la misma. Siempre se resuelve, acá lo vamos a hacer gráfico, se multiplica el dato por la equivalencia contraria, sería por la del dióxido de carbono, y el resultado se divide por el que sobra. En este caso, matemáticamente a nosotros nos va a quedar que tenemos que hacer 3,5 moles por 572 gramos del dióxido de carbono y dividimos por un mol. ¿Para qué? Para que se cancelen los moles. Por lo tanto, el resultado a nosotros nos va a dar sí o sí en gramos. Entonces, hacemos. Tengo 3,5 por 572. Y en ese caso me da 2002 gramos. Dividirlo por 1 es lo mismo, daría el mismo resultado, por lo tanto a mí me interesa este valor. Bueno, entonces ahora hacemos lo mismo, pero con el oxígeno y el dióxido de carbono. En la relación estequiométrica tengo que 640 gramos del oxígeno reaccionan para que se forme 572 gramos del dióxido de carbono. Dije que íbamos a relacionar con el mismo, por lo tanto yo no cambié el producto, sigue siendo el mismo el que cambié el reactivo. Entonces ahora el dato que me da es 1,24 kilos. Como acá está en gramos, voy a trabajar esta masa en gramos. Sería 1240 gramos de oxígeno, va a obtener X. Vamos a hacerlo directo ya, no voy a hacer este planteo, voy a hacerlo directo. 1240 por 572 dividido 640. Y en este caso da 1108,25 gramos de dióxido de carbono. Entonces, acá yo tengo dos masas posibles de dióxido de carbono. Obviamente, una va a ser la que se va a obtener. ¿Cuál va a ser? La de menor cantidad. ¿Por qué la de menor cantidad? Porque cuando reaccione estos 1,24 kilogramos, se va a obtener 1108,25 gramos de dióxido de carbono y como se termina el oxígeno, sin oxígeno no hay fuego, por lo tanto la reacción se termina y es imposible que se produzca esta masa. Por lo tanto, la masa real que se va a obtener es 1108,25 gramos de dióxido de carbono. Ahora, este reactivo, que es el oxígeno, vamos a llamarlo reactivo limitante. ¿Por qué? Porque es el que limita la reacción, es el que se termina primero y la reacción no continúa. El otro va a ser obviamente reactivo en exceso. Por lo tanto, determinar eso es muy importante en una reacción química porque no siempre se va a obtener la de mayor masa. Siempre se obtiene la menor en el caso de que nos den las dos masas de los reactivos. Si nos dan una únicamente, se va a obtener esa, obviamente. Pero entonces tienen que tener en cuenta eso. Ahora, ¿cómo termino la resolución del problema? Trabajo con el limitante, sería 640 gramos de oxígeno. Y ahora, en lugar del mismo producto, trabajo con el otro. Se obtiene 14 moles de agua. ¿Está? Ahora, con la cantidad que decíamos, 1240 gramos del oxígeno, obtengo X. Acá hacemos rápido, 1240 por 14 dividido 640. Sería 27
27,125 moles de agua. Entonces, una vez que hago eso, tengo lo que me pide el problema. Tengo que se obtiene 1108,25 gramos de dióxido de carbono y 27,125 moles de agua. Y así se resuelve cualquier problema de esta geometría, siempre y cuando hablemos de reactivo limitante y exceso. Más adelante vamos a ver otro video de pureza, pero por ahora vamos a terminar con esto.